La alarma suena en Ouagadougou. La ciudad de Burkina Faso, en el corazón de África, se ve sacudida por una noticia que cambiará el curso de su historia. Ibrahim Traoré, el joven líder militar que asumió el poder después de un golpe de Estado, ahora enfrenta una encrucijada crucial. ¿Será capaz de salvar a su país de la inestabilidad? ¿O lo empujará más hacia el abismo? Mientras las tropas patrullan las calles y los ciudadanos observan con preocupación, el futuro de Burkina Faso se juega en cada decisión que tome Traoré. Este no es solo un momento político, es una batalla por la soberanía de un país que ha sido marcado por décadas de conflictos. Entre los miles de habitantes de Ouagadougou, la mayoría se enfrenta a la incertidumbre diaria. Como muchos, Mohamed, un agricultor de 60 años que vive en las afueras de la capital, se despierta cada mañana preguntándose si sus hijos podrán vivir en un futuro mejor. Desde el golpe de Estado, el país ha sido testigo de una escalada de violencia, con fuerzas insurgentes atacando a civiles y militares. Mohamed, que antes trabajaba la tierra en paz, ahora ve cómo su vida se ve amenazada por los conflictos que ni él ni su familia pueden controlar. La situación política está al borde de la explosión. Los analistas internacionales ya alertan sobre las implicaciones geopolíticas, pero en el interior de Burkina Faso, las tensiones son palpables. ¿Será Ibrahim Traoré un líder capaz de darle estabilidad a su nación, o sus decisiones lo llevarán por el mismo camino de fracaso que tantos otros en la región? Traoré, salvador o peligro para Burkina Faso. Si también te preguntas si Traoré podrá mantener la paz en Burkina Faso, quédate con nosotros para descubrir cómo una decisión puede cambiar el futuro de toda una nación. No olvides compartir tu opinión en los comentarios. En 2023, el gobierno de Ibrahim Traoré, en Burkina Faso, dio un paso audaz y controversial al arrestar a 8 miembros del personal de la Organización Internacional de Seguridad para ONG, INSO, una entidad europea que trabajaba en zonas de conflicto para proporcionar información de seguridad a los trabajadores humanitarios. Los arrestos fueron realizados en Ouagadougou, la capital del país, y rápidamente se convirtieron en un punto álgido en la política de Burkina Faso. Entre los detenidos había 3 europeos y 4 burkineses, incluidos los directores del INSO en el país. Las autoridades acusaron a los detenidos de espionaje y traición, señalando que la ONG había recolectado información de seguridad sensible sin la debida autorización del gobierno, datos que podían poner en peligro las estrategias militares del país. La noticia de los arrestos causó un gran revuelo, no solo en Burkina Faso, sino también a nivel internacional. Para muchos observadores, este fue un signo claro de que el gobierno de Traoré estaba dispuesto a desafiar abiertamente las estructuras de poder internacionales y tomar el control completo de la seguridad nacional sin la intervención de organizaciones extranjeras. Según las autoridades burkinesas, los informes recolectados por INSO incluían mapas de zonas conflictivas, rutas de desplazamiento de las fuerzas militares y notas sobre grupos armados, elementos que en manos equivocadas podrían alterar los planes de defensa y seguridad. El conflicto se originó debido a un choque entre la soberanía nacional de Burkina Faso y el enfoque internacional de las ONG. Desde que Traoré asumió el poder, su gobierno ha rechazado las asociaciones militares occidentales, especialmente con Francia, y ha comenzado a tomar decisiones políticas más autárquicas. La situación se agravó cuando se descubrió que INSO, a pesar de ser una organización humanitaria, había continuado recolectando datos sensibles sobre la seguridad del país después de que fuera suspendida por el gobierno el 31 de julio de 2023. Los arrestos fueron realizados en un ambiente de gran tensión. Se confiscaron equipos como computadoras portátiles, teléfonos móviles y otros documentos, los cuales contenían información detallada sobre las amenazas insurgentes que Burkina Faso enfrenta. Además de los informes de seguridad, las autoridades señalaron que los mapas recolectados mostraban zonas críticas para las operaciones militares, y que la información podría haber sido utilizada por fuerzas extranjeras para desestabilizar aún más la situación en el país. La noticia de los arrestos se filtró a los medios de comunicación en la madrugada del día siguiente, lo que causó un gran desconcierto tanto en Burkina Faso como en los gobiernos occidentales.
Mientras tanto, la comunidad internacional reaccionó con asombro y desaprobación, especialmente porque INSO ha sido vista históricamente como una organización neutral y confiable que ayuda a guiar las operaciones humanitarias en contextos de guerra y conflicto. Mohamed, un hombre de 62 años, fue uno de los testigos de la redada en Ouagadougou. En su barrio, los rumores sobre los arrestos corrían como fuego. Como muchos en su comunidad, Mohamed se preocupaba más por la seguridad de su familia que por la política. Pero cuando supo que las organizaciones internacionales, como INSO, estaban siendo detenidas, algo cambió en él. Para él, esta era una señal de que Burkina Faso finalmente estaba tomando el control. La incertidumbre política, los ataques insurgentes y la falta de confianza en los poderes extranjeros habían dejado a la gente como él en una constante lucha por sobrevivir. La pregunta ahora era si este nuevo enfoque podría traer estabilidad o simplemente más caos. Pero, ¿qué fue lo que realmente motivó este giro inesperado en la política de Burkina Faso? El momento culminante de este conflicto llegó cuando el ministro de Seguridad de Burkina Faso, Mohamed Ousana, realizó una rueda de prensa, en la cual presentó las acusaciones contra los miembros del INSO detenidos. Con un tono frío y calculado, Ousana declaró que la organización había recopilado información sobre la seguridad nacional, lo que ponía en peligro la estabilidad del país. No hubo lugar para ambigüedades. El mensaje fue claro. Burkina Faso no permitirá que su soberanía sea violada bajo la fachada de la ayuda humanitaria. Esta declaración fue una verdadera llamada de atención. En lugar de suavizar la situación, el gobierno de Traoré optó por adoptar una postura confrontativa con las potencias occidentales y las organizaciones internacionales, subrayando que el país tenía el derecho absoluto de controlar cualquier dato relacionado con su seguridad. Mientras tanto, las autoridades de INSO negaron las acusaciones, argumentando que su misión era proteger a los trabajadores humanitarios, no desestabilizar al país. Sin embargo, las palabras del ministro resonaron con un peso que difícilmente podría ser ignorado. La noticia de las detenciones y las declaraciones del gobierno de Burkina Faso llegaron a los titulares internacionales, provocando una rápida condena de los países occidentales. Los diplomáticos de la Unión Europea y de los Estados Unidos se apresuraron a llamar a sus homólogos de Burkina Faso para expresar su preocupación. Para muchos, este incidente no era solo un simple desacuerdo sobre las operaciones de una ONG, era un golpe directo a la imagen de África como un continente que depende de la cooperación internacional para enfrentar sus desafíos de seguridad. Mientras que la comunidad internacional condenaba rápidamente la acción del gobierno de Traoré, la reacción interna en Burkina Faso fue compleja. La población, aunque inicialmente sorprendida por la rapidez y la firmeza de las decisiones del gobierno, comenzó a expresar un apoyo implícito, especialmente entre aquellos que veían en la detención de los miembros de INSO un paso hacia la soberanía total del país. Para muchos en Burkina Faso, las intervenciones extranjeras habían sido vistas como un obstáculo para el desarrollo nacional. Si bien algunos veían esta acción como una violación de los derechos humanos, otros la consideraban una acción necesaria para proteger los intereses del país. Las manifestaciones de apoyo al gobierno de Traoré comenzaron a surgir en las principales ciudades. En Ouagadougou, cientos de personas se reunieron frente al Ministerio de Seguridad, ondeando banderas nacionales y coreando consignas de independencia. Entre ellos, había jóvenes que veían en esta política una oportunidad para afirmar la autonomía de Burkina Faso en un continente históricamente marcado por la intervención extranjera. Por otro lado, algunos líderes opositores, especialmente aquellos con vínculos cercanos a las potencias occidentales, comenzaron a criticar duramente las acciones de Traoré. Argumentaban que este tipo de decisiones podría aislar aún más a Burkina Faso, dañando su acceso a la ayuda humanitaria esencial y, en última instancia, perjudicando a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, estas críticas fueron recibidas con indiferencia por el gobierno, que parecía decidido a seguir su camino, convencido de que cualquier sacrificio era necesario para recuperar el control total sobre los asuntos internos del país. Pero,
¿Qué pasará si el mundo no responde rápidamente? La detención de los trabajadores de INSO no solo tuvo un impacto en el ámbito político, sino que también comenzó a afectar de manera directa a la población de Burkina Faso. En las semanas posteriores a los arrestos, las tensiones sociales aumentaron considerablemente. Muchas organizaciones internacionales, incluidas las que brindaban asistencia humanitaria, suspendieron temporalmente sus operaciones en el país, lo que exacerbó las condiciones de vida de los más necesitados. Los desplazamientos internos aumentaron, ya que las familias que vivían en áreas afectadas por los combates o los ataques insurgentes no pudieron recibir la ayuda que antes era vital para su supervivencia. Mohamed, el agricultor que mencionamos anteriormente, comenzó a ver cómo la situación en su comunidad empeoraba. Con el cierre de varios proyectos de ayuda y la escasez de recursos, las familias como la suya se encontraron luchando por conseguir alimentos y medicinas. Las escaseces se sintieron especialmente en las zonas rurales, donde la dependencia de la asistencia internacional era mayor. Para muchos, la situación se estaba volviendo insostenible. Si bien algunos veían el control de los datos de seguridad como una medida necesaria para la soberanía, otros sentían que el aislamiento internacional estaba llevando al país a un callejón sin salida. El aumento de la pobreza y la falta de acceso a recursos básicos también provocó un aumento en las tasas de migración interna. Miles de personas, especialmente jóvenes, comenzaron a abandonar las zonas rurales en busca de mejores oportunidades en las ciudades, agravando aún más las tensiones en los centros urbanos. Este éxodo masivo puso una presión adicional sobre los servicios públicos y la infraestructura ya de por sí insuficiente. A nivel político, la decisión de Traoré de arrestar a los miembros de INSO y desafiar abiertamente a las potencias extranjeras trajo consigo importantes repercusiones. Mientras que algunos sectores de la sociedad lo apoyaron, viendo en él un líder fuerte y decidido a recuperar el control de la soberanía nacional, muchos otros comenzaron a dudar de su capacidad para manejar las crecientes presiones internas y externas. El gobierno de Traoré se vio obligado a enfrentar una creciente oposición interna, especialmente de aquellos que temían que el país se sumiera en un aislamiento peligroso. Las críticas desde fuera del país fueron aún más intensas. Los países occidentales, que históricamente habían mantenido una influencia significativa sobre Burkina Faso, comenzaron a revisar sus políticas y enfoques hacia el gobierno de Traoré. La posibilidad de sanciones económicas, la reducción de la ayuda y el aislamiento diplomático se hicieron cada vez más reales. Sin embargo, el gobierno de Traoré parecía determinado a seguir adelante, convencido de que la independencia política y económica del país debía prevalecer, incluso a costa de perder el apoyo internacional. Este clima de incertidumbre política fue aprovechado por actores externos que vieron una oportunidad para influir aún más en la situación. Las potencias extranjeras, especialmente aquellas con intereses estratégicos en la región del Sahel, comenzaron a tomar medidas preventivas para proteger sus propios intereses. Francia, que había sido uno de los principales aliados de Burkina Faso en la lucha contra los grupos terroristas en el Sahel, se mostró reacia a continuar con su apoyo militar a un gobierno que ahora cuestionaba abiertamente su presencia en el país. A nivel interno, el liderazgo de Traoré se enfrentaba a un dilema. ¿Cómo mantener el control político en un momento en que el país estaba al borde del colapso económico y social, mientras se enfrentaba a una creciente presión internacional? Aunque su postura de desafiar las políticas exteriores podría haber consolidado su apoyo entre aquellos que buscan la independencia, también lo colocaba en una posición difícil a nivel mundial. Pero, ¿cómo reaccionará la comunidad internacional ante este aislamiento progresivo de Burkina Faso? La reacción internacional ante la detención de los trabajadores de INSO fue inmediata y de gran alcance. Los países occidentales, especialmente aquellos con intereses geopolíticos en la región del Sahel, se apresuraron a condenar las acciones del gobierno de Ibrahim Traoré. Estados Unidos y la Unión Europea expresaron su preocupación por lo que consideraron un ataque contra la libertad y los derechos humanos, al mismo tiempo que amenazaban con retirar la ayuda humanitaria y limitar la cooperación en temas de seguridad. En cuanto a la reacción de España,
el país mostró un enfoque diplomático algo más moderado, aunque claramente preocupado por las implicaciones de este incidente para la estabilidad de la región. España, un aliado clave en la lucha contra el terrorismo en el Sahel, subrayó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra las amenazas extremistas. Los medios de comunicación españoles, por su parte, dieron un amplio espacio al asunto, con artículos que cuestionaban si Burkina Faso estaba tomando el camino correcto hacia su soberanía, o si estaba perdiendo el apoyo internacional necesario para su estabilidad a largo plazo. El gobierno español, consciente de la creciente influencia de actores como Rusia y China en África, especialmente en lo que respecta a la seguridad y las inversiones, se mostró cauteloso. España no solo tenía que lidiar con la situación en Burkina Faso, sino también con el impacto en su propia política exterior y la percepción de su rol en la región. Las palabras de apoyo a las organizaciones internacionales, como la ONU y la UE, fueron constantes, pero también se vio un esfuerzo por mantener abiertas las puertas del diálogo con Burkina Faso, temiendo que una postura demasiado dura pudiera empujar al país hacia otros aliados no occidentales. España, al igual que otros países de la UE, tiene un interés estratégico en la estabilidad de la región del Sahel debido a los flujos migratorios y la amenaza terrorista en la zona. El aislamiento de Burkina Faso podría tener consecuencias para la seguridad en la región, lo que afectaría indirectamente a la política de migración de España. Además, con los vínculos de Burkina Faso con los grupos terroristas activos en la región, la retirada de la cooperación en seguridad podría debilitar los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el extremismo. Pero, ¿será este el comienzo de una nueva crisis diplomática en África? ¿Podría la pérdida de influencia de Occidente en el Sahel abrir la puerta a una nueva reconfiguración de alianzas globales? La situación en Burkina Faso podría ser solo la punta del iceberg. Lo que comenzó como una confrontación entre el gobierno de Traoré y una ONG internacional ha desatado una serie de reacciones que podrían desestabilizar aún más la región del Sahel. La escalada de tensiones en Burkina Faso no solo afecta al país, sino que puede tener un impacto en los países vecinos como Mali, Níger y Chad. Si otras naciones de la región siguen el ejemplo de Burkina Faso, podríamos ser testigos de un cambio radical en la dinámica de poder de África Occidental. Las políticas de independencia que Traoré ha comenzado a implementar podrían inspirar a otros líderes a desafiar la influencia de las potencias extranjeras en la región. Pero esto también podría aislar aún más a estos países, llevándolos a una mayor inestabilidad interna y conflictos regionales. El riesgo de un mayor aislamiento internacional es inminente. A medida que las alianzas de Burkina Faso con países como Francia y Estados Unidos se ven erosionadas, la falta de apoyo externo podría convertir al país en un blanco fácil para los grupos terroristas que operan en la región. La pregunta que muchos se están haciendo es si Traoré podrá manejar la presión interna, las crecientes amenazas externas y la falta de apoyo de la comunidad internacional. La región podría estar al borde de un cambio geopolítico que altere por completo el equilibrio de poder en el Sahel. ¿Es Ibrahim Traoré la esperanza para África o su postura puede conducir a un futuro más incierto y peligroso? El conflicto en Burkina Faso está lejos de ser solo un enfrentamiento político. Es el reflejo de una lucha más grande por el control de la narrativa, la soberanía y el futuro de África. Las decisiones que Traoré tome en los próximos meses podrían definir no solo el destino de su nación, sino también la estabilidad de toda la región del Sahel. Mientras el país se enfrenta a desafíos internos y externos, el resto del mundo observa, preguntándose qué sucederá cuando una nación africana decida finalmente tomar las riendas de su propio destino, sin la intervención extranjera. Si este análisis te ha tocado el corazón, si crees que África merece ser dueña de su propio destino, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo crees que debería manejarse la relación entre los países africanos y el resto del mundo? Si piensas que la lucha por la soberanía es la clave para un futuro mejor, apóyanos con un me gusta y comparte este mensaje. Juntos podemos cambiar el enfoque sobre África. Recuerda, este es solo el principio.
Lo que ocurre en Burkina Faso puede ser solo el inicio de una nueva era para todo el continente. Que Dios bendiga a África, una tierra de fuerza, esperanza y resistencia que nunca será derrotada.